Bueno, bienvenidos a esta clase de lógica. ¿Sí? Vamos a ver en esta oportunidad, ¿sí?, de qué se trata esto que ya venimos trabajando y que yo le he presentado en esta especie de diapositivas, ¿sí?, tanto en la clase anterior como esta última que he subido. ¿Sí? Vamos a trabajar los silogismos categórico, bien, y vamos a ver de qué se trata esto del silogismo categórico. ¿Sí? Bien, un silogismo categórico se puede caracterizar, como bien lo dice ahí, con un tipo de razonamiento deductivo. Ya habíamos dicho que el razonamiento deductivo en la clase pasada, la conclusión se infiere necesariamente de dos premisas anteriores, de las premisas anteriores, ¿sí? Y ahí dice que este razonamiento deductivo está integrado por tres proposiciones categóricas, eso más o menos ya lo vamos manejando nosotros, ya lo tenemos en mente, y compuesto de tres términos. ¿Sí? Eso vamos a ver de qué se trata. Bien, los tres términos que van a ser el término mayor, término menor y el término medio. Vayan escuchando todas esas palabras porque van a ser importantes para definir y caracterizar cada uno de los silogismos categóricos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les he dicho de que en lógica vamos a ver las estructuras de estos razonamientos? Bueno, vamos a tener que entrar dentro de esa estructura y dentro de esa estructura nosotros encontramos esas tres proposiciones, un razonamiento deductivo, perdón, donde tiene tres proposiciones categóricas, ¿sí?, donde se afirma y se niega, ¿sí?, realidades, cosas, bien, y compuesto de tres términos. ¿Sí? Nosotros hemos visto en la clase pasada, ¿sí?, toda esta definición de razonamiento, de término, ¿sí?, de proposición. ¿Sí? Bueno, entonces se puede caracterizar como un razonamiento deductivo integrado por tres proposiciones categóricas y compuesto de tres términos. Bien, dispuesto de tal modo que dos de ellos se relacionan en la premisa con un tercero. ¿Sí? Dos de ellos, vamos a ver la premisa menor, perdón, el término mayor, el término menor, se relacionan con el término medio, es decir, con un tercero, y de la misma surge en la conclusión una relación, ¿sí?, entre el término mayor y el término menor. ¿Sí? En la conclusión no va a aparecer el término medio. ¿Sí? Eso vayan teniéndolo en cuenta. Bueno, acá le pongo un ejemplo. Por ejemplo, esto. Los artistas son sensibles, los pintores son artistas. Tengo ahí las premisas, ¿sí? Y la conclusión es los pintores son sensibles. ¿Sí? Bueno, fíjense. Esa conclusión se infiere necesariamente de la premisa anterior, de las premisas anteriores. Bien. Y fíjense, esto es un razonamiento que tiene tres términos. Tengo el término artista, tengo el término sensible y tengo el término pintores. ¿Sí? Fíjense que esos tres términos se repiten a lo largo del razonamiento. Bueno, esa estructura nosotros la tenemos que identificar. ¿Sí? Entonces dice ahí, en las premisas, los términos pintor y sensible, ¿sí?, en las premisas estamos hablando, ¿no? Esas dos proposiciones categóricas que están, primero, pintores y sensibles se vinculan con artistas, ¿sí? Y de esta vinculación surge la relación de la conclusión, es decir, entre pintor y sensible. ¿Sí? Si los artistas son sensibles y los pintores son artistas, entonces los pintores son sensibles. ¿Sí? Fíjense cómo lo que decíamos recién, de esas premisas surge la relación, ¿sí?, de la relación, perdón, entre artista, pintor y sensible que se dan las premisas, surge, ¿sí?, la relación que se da entre pintor y sensible en la conclusión. Bien. Bueno, tal como queda dicho, entonces, todo silogismo tiene tres términos, bien, que se repite dos veces cada uno, ¿sí?, tanto en la premisa como en la conclusión, y estos tres términos reciben nombres especiales según su ubicación en el silogismo. Si se acuerdan lo que decíamos recién de que vamos a ver esa estructura, cómo se va estructurando y en qué lugar están cada uno de estos términos, ¿sí? Y dice ahí, el término que oficia de predicado en la conclusión, bien, el que oficia de predicado en la conclusión, estamos en la conclusión, ¿sí? ¿Qué oficia acá de predicado en la conclusión? Sensible, ¿sí? Bueno,
El término que oficia de predicado en la conclusión es el término mayor, es decir, que sensible va a ser el término mayor, al que nosotros vamos a poner P, la letra P, se lo voy a identificar, se lo va a simbolizar con esa letrita, P. Después, el término que es sujeto en la conclusión es el término menor, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto en la conclusión? ¿Sí? Pintores. Bueno, ese va a ser, pintores va a ser el término menor, ¿bien? Y se lo va a simbolizar con la letra S, ¿bien? Y fíjense eso. El término que no aparece en la conclusión, sino solo en las dos premisas, es decir, en las dos proposiciones categóricas de arriba, se va a denominar término medio y se lo simboliza con la letra M. Volvamos de nuevo al razonamiento. ¿Cuál es el término que no aparece en la conclusión? El término que no aparece en la conclusión es artista. ¿Sí? Es decir, artista se repite dos veces en las premisas, entonces ese va a ser el tercer término, ¿sí? Bien, el término medio que nosotros lo vamos a poner o lo vamos a simbolizar con la letra M. Bien, bueno, vamos ahí de alguna manera armando. Es un poquito lo que yo le decía recién. Bien, veamos esto. En el ejemplo anterior, sensible, pintor y artista son respectivamente P, S y M. Entonces yo tengo, los artistas son sensibles, los pintores son artistas, los pintores son, por tanto, los pintores son sensibles. Y de ahí voy a extraer la forma lógica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso que veíamos en la clase anterior? Es decir, todo M es P, todo S, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a hacer ahora, ya que sabemos simbolizar dos términos, el término mayor, ¿sí? El término menor y el término medio. Bueno, fíjense, acá igual, hemos dicho de que artista era el término medio, entonces vamos a poner todo M, eso lo simbolizamos con M, ¿sí? Pero primero tenemos que ir a la conclusión, perdón, antes de ir al término medio. Bien, ¿qué tengo en la conclusión? En la conclusión tengo los pintores son sensibles, ¿sí? Y habíamos dicho que lo que aparece como predicado es el término mayor, ¿sí? Que aparece como predicado acá es sensible, por tanto va primero. Si busco dónde está sensible en las premisas y aparece en los artistas son sensibles, ¿sí? Bueno. Ese es el término mayor, es decir, el predicado, ¿bien? De la conclusión. ¿Y qué tengo de sujeto en la conclusión? Pintores, ¿sí? Bueno, ese es el término menor, ¿bien? Bueno, lo ubico, ¿dónde está? Bueno, está en la premisa que dice los pintores son artistas, ¿sí? Entonces yo saco esa estructura, ¿bien? Me fijo, ¿qué es lo que tengo? Vamos de nuevo, a ver si se entendió. Tengo la conclusión, los pintores son sensibles, es decir, el sujeto es pintor y el predicado es sensible, ¿sí? Si sensible es el predicado, va a ir primero como la premisa mayor, ¿sí? Y si tengo de sujeto a pintores, ¿sí? Ese va a ser el término menor, como bien habíamos dicho recién, ¿bien? Entonces yo saco la estructura y digo, todo M, es decir, porque es el término medio, ¿sí? Es P, bien, habíamos dicho de que si volvamos acá, habíamos dicho que el término mayor lo íbamos a simbolizar con P y el término menor lo íbamos a simbolizar con S. Bueno, vamos acá, ¿sí? Y el término medio lo íbamos a simbolizar con la M. Entonces, ¿cuál es el término medio? Artista. Entonces yo tengo todo M es P, ¿sí? Todo S es M y la conclusión es todo S es P, ¿sí? Entonces, para que se entienda, lo vamos a repasar de nuevo, ¿sí? Primero voy a la conclusión, ¿sí? ¿Qué tengo de sujeto? ¿Qué tengo de predicado? De sujeto tengo pintores y de predicado tengo sensible, ¿sí? Habíamos dicho de que el término que oficia de predicado, el que es predicado lo vamos a simbolizar con la letra P porque es el término mayor, ¿sí? Y si yo en esa conclusión tengo pintores como sujeto, bien, y el sujeto hemos dicho de que va a oficiar acá de término menor y los vamos a simbolizar con la letra S, entonces todo S es P, ¿sí? Que es lo que aparece en la conclusión. Bueno, me fijo en las premisas.
¿Dónde aparece el predicado? ¿Dónde aparece, perdón, el P? ¿Dónde aparece el S? Bien. ¿Y dónde aparece el término medio? Bueno, entonces, primero me fijo, ¿qué palabra no está en la conclusión? Artista. Bueno, esa palabrita o ese término, perdón, va a oficiar de término medio, ¿sí? Y lo vamos a simbolizar con M. Bien, entonces saco la estructura o la forma lógica y digo todo M es P, ¿sí? Porque ahí aparece sensible, y todo S, porque ahí aparece pintore, ¿sí? Es M. Por tanto, todo S es P, ¿sí? Bien, bueno, eso tenemos que ir viendo de a poco. Primero vemos la conclusión, ¿sí? ¿Cuáles son los términos que aparecen en la conclusión? Y el término que no aparece en la conclusión y que está en las premisas, ¿sí? Va a ser el término medio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice acá, se denomina premisa mayor a la que contiene el término mayor. ¿Cuál de las premisas contiene el término mayor? La que tiene sensible, ¿sí? El término sensible, ¿sí? Entonces será, los artistas son sensibles. Esa es la premisa mayor, ¿sí? ¿Y cuál es la premisa menor? La premisa menor es la que contiene el término menor, ¿sí? ¿Cuál es la que contiene el término menor? Pintores, ¿sí? Entonces esa premisa de los pintores son artistas es la premisa menor. Y si aparecen de alguna manera así como desordenada dentro del razonamiento, nosotros la vamos a tener que ordenar correctamente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ordenar correctamente? Como dije recién, veo la conclusión. ¿Qué es lo que aparece como S? ¿Qué es lo que aparece como P? ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece como sujeto? ¿Qué es lo que aparece como predicado? Lo simbolizo, ¿sí? Todo S es P, ¿sí? Y de ahí veo, ¿sí? Cuál de las premisas de arriba tiene el término mayor y cuál contiene el término menor. Y si, por ejemplo, está desordenada, lo ordeno de tal manera que la premisa mayor aparezca primero, después la premisa menor y después la conclusión, ¿sí? Entonces, ahí dice, la ordenación correcta de un silogismo es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Si el silogismo no presentara esta forma típica, debe traducírselo a la misma para efectuar correctamente su análisis, lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, fíjense, eso, cuando nosotros tengamos simbolizado el M, el P, el S, el M, el S y el P, ¿sí? Vamos a poder determinar las formas y las figuras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos primero con la figura, ¿sí? Se llama figura del silogismo, dice ahí, a la forma que éste reviste, ¿sí? Y que resulta de considerar la posición del término medio en las premisas, ¿sí? Vamos a ver, para localizar o para saber la figura, tenemos que ver en qué lugar se encuentra el término medio en las premisas. Entonces yo puedo tener 4 figuras posibles según dónde se ubique el término medio en cada una de las premisas, ¿sí? Tanto en la premisa menor como en la premisa mayor. Entonces, la primera figura yo puedo tener, así como lo están viendo ahí, MP, ¿sí? SM, donde el término medio, ¿sí? Oficia de sujeto, el término medio lo tengo de sujeto en la premisa mayor, ¿sí? MP, y del predicado en la premisa menor, SM, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan MP, SM, ¿sí? En la premisa mayor tengan MP y en la premisa menor tengan SM, tenemos la primera figura, van a poner la figura número 1. ¿Sí? Vamos con la figura número 2, donde aparece el término medio. El término medio, dice ahí, oficia de predicado en ambas premisas, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Entonces yo tengo PMSM, ¿sí? Cuando ustedes vean un razonamiento, una vez que han ordenado, ¿sí? La premisa mayor y la premisa menor, PMSM, tengo la figura número 2, ¿sí? La figura número 3, ¿sí? El término medio oficia de sujeto en ambas premisas, ¿sí? Entonces tengo término medio P, ¿sí? MP, perdón, MS. Bien, tengo en la premisa mayor y en la premisa menor, el término medio, ¿sí? Va a oficiar de sujeto. Entonces ahí tengo la
tercera figura. Y la cuarta figura, el término medio, es predicado en la mayor y sujeto en la menor. Entonces tengo PM, MS. ¿Sí? Volvamos acá al ejemplo. A ver si después sigo con el modo. Vamos con el ejemplo. Tengo acá, he sacado la forma lógica y tengo acá todo M es P y todo S es M, por tanto todo S es P, entonces tengo la siguiente figura. ¿Sí? ¿Cuál es la figura? MP, SM, SP. ¿Cuál es? MP, SM. ¿Sí? Tengo la primera figura, ¿sí? Donde el término medio oficia de sujeto en la premisa mayor, perdón, y de predicado en la premisa menor, ¿sí? Entonces tengo MP, SM. Entonces este ejemplo responde a la primera figura. Tengo MP, SM. El término medio oficia de sujeto en la premisa mayor y de predicado en la premisa menor, ¿sí? Bueno, eso es para localizar o para identificar la figura. Vamos con el modo. Acá hay un errorcito que ya vamos a corregir, ¿sí? ¿Qué pasa con el modo? El modo del silogismo, ¿sí? Esta es la figura del silogismo. Ahora vamos al modo del silogismo. Bueno, se llama modo del silogismo a la forma que ésta reviste y que resulta de considerar la cualidad, es decir, si es afirmativa o negativa la premisa, y la cantidad, es decir, si es universal o es particular en las proposiciones que lo integran, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo una universal afirmativa, como por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿sí? Fíjense, todos los hombres, ¿sí? Universal afirmativa, bien, todos los hombres, digo, todos los hombres son mortales, ¿sí? Va a estar representado con la A, bien. Vayan viendo esa letrita porque después, a partir de eso, vamos a sacar el modo, ¿sí? Entonces, la A representa la universal afirmativa cuando yo tengo premisas como, por ejemplo, proposiciones como, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿sí? Si yo tengo una universal negativa, ¿sí? La voy a simbolizar con la letra E, como por ejemplo, ningún hombre es mortal. Digo que ninguno de estos, ¿sí? Es esto, es una universal negativa. Bien, recién habíamos hecho la universal afirmativa, ahora vamos a la universal negativa. Y la voy a simbolizar con la E dentro del modo. Bien, estamos considerando tanto la cualidad y estamos considerando también la cantidad, ¿sí? Dentro de esas proposiciones, ¿sí? Después yo tengo la particular afirmativa, ¿sí? Digo la particular, no digo la universal, y afirmativa, y digo que algún hombre es mortal, ¿sí? Es particular, pues digo, algunos hombres son mortales, en realidad. Algún hombre es mortal, perdón, ahí está, así está escrito ahí. Bien, y lo voy a simbolizar con la letra I, bien, A, E, I, bien. Y la particular negativa, y ahí nos equivocamos porque no es ese el ejemplo de la proposición, porque si ven, yo puse ahí ningún hombre es mortal, que se repite, parece que es una universal negativa. Bien, ahí tenemos que poner, en realidad el ejemplo sería algún hombre no es mortal, ¿sí? Porque una particular, digo que algunos hombres, ¿sí? No son mortales, ¿sí? Algunos hombres no son mortales, sería lo correcto decir, ¿bien? Ahí ya vamos a corregir, ¿sí? Entonces, y lo voy a simbolizar con la O, ¿bien? Entonces una particular negativa. Bueno, ¿cómo se va a sacar el modo? Una vez que yo he organizado ya premisa mayor, premisa menor y conclusión, bueno, tengo que ver, ¿sí? Y localizar cuál es. ¿Es una universal afirmativa? ¿Es una universal negativa? ¿Es una particular afirmativa o una particular negativa? Bien, y según cuál sea, ¿sí? Cada una de estas proposiciones, voy a obtener el modo, ¿sí? Como por ejemplo acá, ¿bien? Yo, por ejemplo, digo, acá tengo el ejemplo, por ejemplo, de figura y modo, ¿no? Estamos viendo el modo. Digo, ningún ministro es holgazán, ¿sí?
Volvamos a ver que ningún ministro es holgazán, ¿sí? Es una universal negativa, ¿sí? Entonces tengo la letra E. Bien, después dice, todo holgazán es divertido. Volvamos acá, que tengo una universal afirmativa, ¿sí? Entonces lo voy a simbolizar con la A. Todo holgazán es divertido, ya tengo EA y la conclusión dice, algunos divertidos no son ministros, ¿sí? Volvamos. ¿Cuál es esa proposición? Bueno, es una particular negativa. Bien, entonces tengo la letra O. Entonces me quedaría el modo, el modo de este silogismo es E-A-O. Y lo vamos a poner así, como está ahí en el ejemplo, ¿no? E-A-O. Bueno, veamos eso, y ahí yo ya tengo identificado, el modo de este silogismo. Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la figura? A ver, veamos la figura de eso. ¿Sí? Se corresponde a la cuarta figura donde el término medio, ¿sí? ¿El término medio cuál es? El que no aparece en la conclusión. ¿Qué es lo que tengo en la conclusión? Tengo divertido y tengo ministro. Bueno, voy a las premisas. ¿Sí? Me fijo que acá tengo en la premisa mayor tengo ministro, ¿sí? Y tengo divertido en la premisa menor. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el término que no aparece en la conclusión? Bueno, holgazán. Bien, bueno, ahí saco la figura, entonces tengo PM, en la premisa obviamente, bien, y tengo MS, bien, entonces es la cuarta figura, ¿sí? Y así lo vamos identificando. Bueno, vamos viendo figura y modo, ¿sí? Bien, esto es para terminar, simplemente considerar que los distintos modos, el modo que veíamos recién, eso A, O, ¿sí? Que pueden asumir el silogismo son en realidad 64, desde la A hasta la O. Bien, cada uno de estos modos pueden darse en cada una de las cuatro figuras, es decir, si multiplicamos 4 por 64, nos da 256. Entonces hay 256 formas distintas de silogismo categórico, ¿sí? Y ahí dice, bueno, que el silogismo categórico queda perfectamente caracterizado desde el punto de vista de su forma cuando se señala, ¿sí?, su forma y su figura, ¿bien? Entonces ahí ya queda como caracterizado. Bueno, ahora, sí, que ya sabemos identificar formas, modo y figura, ¿bien? Vamos a poder ir a la siguiente clase, ¿bien? Que vamos a ver, una vez que tengamos todo esto aprendido, cuándo un razonamiento es correcto y cuándo no es correcto, siguiendo las reglas del silogismo categórico. Bueno, lo espero en la próxima clase. Cualquier consulta a disposición. Salud.